Este programa número 14 de Mi Ganzúa tiene un valor enorme, porque no quiero que parezca como que te estoy diciendo que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacerlo de más allá, y no te digo cómo hacerlo, que eso es lo que pasa con muchas personas que vemos en las redes sociales hoy en día. Te dicen todo lo que tienes que hacer, pero no te dicen cómo lo tienes que hacer. Este programa número 14 de Mi Ganzúa te enseña una forma, es un ejercicio para empezar a conectarte con tu otra naturaleza, para que el ser humano empiecen a funcionar otra vez juntos en esa estructura que eres tú. Dale, te espero allí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Ganzúa. Y desde ya te anticipo que hoy tendremos un encuentro distinto, un programa muy particular, diría yo. Y es porque últimamente he recibido de ustedes muchas preguntas acerca de cómo hacer para conectarnos conscientemente con nuestra otra naturaleza, con el ser, con el espíritu. Y respondiendo a esa inquietud de todos ustedes, hoy Mi Ganzúa decidió abrir esa puerta que nos pondrá en contacto con nuestro lado olvidado. Así es que ya mismo vamos a empezar a recorrer el camino hacia el centro de nosotros mismos, hacia aquí, que es en donde están todas las respuestas que desde niños nos enseñaron a buscar por ahí, fuera de nosotros. Es siempre lejos, y cuanto más lejos yo te diría que mejor. Así es que, para comenzar con el pie derecho, te sugiero que no critiques, que no te anticipes y que no juzgues, sobre todo antes de tener la información completa. Ten paciencia y simplemente escucha limpiamente, sin interferencias, sin llenar tu mente con evaluaciones apresuradas al mismo tiempo que estás escuchando. No lo hagas, no lo hagas, porque esto siempre te va a traer confusión. Y después, bueno, ya tendrás tiempo para sacar tus propias conclusiones. Hoy te mostraré el camino que conduce hacia la conexión con nuestro lado olvidado. Me encanta llamarle así, porque verdaderamente es un lado de nosotros al que no le prestamos mucha atención. Y no permitas, sobre todo, que el ego te distraiga, ya que esto que verás aquí tiene la particularidad de conducir a la liberación y no a la dependencia del individuo, tal y como lo hacen muchos, con el único fin de que nunca levantemos el vuelo por nosotros mismos. Ahí, justamente ahí, radica la gran diferencia. Esto que haremos ahora nos devolverá la libertad que nos fue arrebatada, yo te diría que desde que nacimos, hasta llegar a esta enajenación que nos tiene así, funcionando desde nuestro lado más externo, desde nuestro lado más frágil y hasta más errático, funcionando solamente desde este cuerpo físico que muchos erróneamente creen que es lo único que somos. Así es que no caigas en esa trampa que siempre te pone el ego, haciendo que lo compares todo y para desacreditarlo todo. Eso lo hace cuando ve que su trono corre peligro. Siempre lo intenta, y de ti dependerá que no lo siga logrando. No pises esas cáscaras de banana y déjate llevar por esta experiencia que vas a tener ahora, como si fueses una entidad nueva, sin juzgar. Tú solo pon a un lado a tu ego y a tu memoria, inténtalo, pon a un lado tu memoria temporal por un rato y ábrete a la posibilidad de empezar a mirar hacia adelante, utilizando las herramientas correctas para eso. Ya te dije en reiteradas oportunidades que la memoria temporal está hecha de pasado, que tu memoria temporal ha sido construida con las experiencias que tuviste allá en el pasado, y que si funcionas solo desde allí, bueno, como es lógico, serás una entidad vieja, te vas a comportar todo el tiempo como una entidad vieja, y ahí es que aparecerá ese diablito parado aquí, sobre tu hombro, hablándote al oído, ese diablito que no es otro que tu propio ego, desprestigiando la nueva información que nos está llegando, diciéndonos cosas como, por ejemplo, esta. Mira, dice, no le hagas caso a ese tipo, tú sigue como estás, que así estás muy bien, no cambies nada. Y mientras tanto, seguimos en este descalabro que no es una apreciación personal, porque hay cosas que superan las opiniones personales, cosas que se encuentran, yo te diría que a la vista de todos, cosas que son muy fáciles de ver, a no ser que seas de esos que
deciden meter la cabeza entre sus piernas para creer que así todo está bien y que no está pasando nada por lo que haya que preocuparse. Pero si estás aquí, el Piganzúa, es porque con toda seguridad ya superaste esos estados semi-primitivos. Así es que no perdamos el tiempo y vamos a lo nuestro, si te parece. Voy a comenzar por decirte que todo lo que vas a hacer de ahora en más, a partir de este programa, no es para satisfacerme a mí. De ninguna manera. Es más, a mí no me tendrás que dar ninguna explicación sobre lo que hiciste o dejaste de hacer, ni darme excusas, como lo hacen muchos en el caso de no haberlo hecho. Ya que de ahora en más, solo se tratará de que hagas, yo te diría que un compromiso contigo. No conmigo, no con otros. De ahora en adelante, a quien le tendrás que rendir cuentas es a ti mismo, y eso le dará a lo que hagas un carácter de libertad y de responsabilidad que no hallarás en ninguna creencia, en ninguna. De ahora en más, tú serás tu propio líder, y no habrá secretos ni enigmas involucrados en cada cosa que hagas, porque, bueno, partiendo de esta base, queda completamente eliminado el concepto de creer a ciegas en lo que digan los demás. Aquí, en vez de creer, sabrás el porqué de cada cosa que hagas y rápidamente vas a notar la gran diferencia, la enorme diferencia que hay entre creer y saber. Y para caminar sobre una base sólida, bueno, voy a comenzar por dejar en claro de qué se trata cada una de las piezas de este rompecabezas que es el comportamiento humano, para que con cada paso que demos sepamos hacia dónde nos estaremos dirigiendo. Ahora, como te decía, tienes que darle vacaciones a tu ego, sí, déjalo ahí sentadito en un costadito, para que no te distraigas y para que no critiques y para que no juzgues ni empieces a comparar con otras cosas todo lo que te voy a decir ahora, porque si caes en esa trampa, querido amigo de Piganzúa, tanto tú como yo, desgraciadamente no habremos hecho otra cosa que perder nuestro tiempo. Y a esta altura, eso es algo que no podemos permitirnos, no nos podemos dar ese lujo, porque humanamente hablando, el tiempo es algo sobre lo que no tenemos ninguna clase de control, ninguna. Así es que esto que harás a partir de ahora te conducirá hacia un cambio genuino, hacia un cambio profundo, te conducirá hacia lo que alguna vez fuiste, un verdadero ser humano. Esto fue por allá, cuando naciste y durante un corto tiempo nada más. Después, bueno, al igual que todo el mundo, a medida que ibas creciendo, a medida que iba pasando el tiempo, mediante la programación que recibiste, acabaste por olvidarte por completo de lo que verdaderamente eres. Y terminaste siendo una entidad que funciona, yo te diría que a media máquina, una entidad que mientras dice ser un ser humano, anda con el ser por un lado y el humano por otro. Eso es básicamente lo que nos está pasando. Ahora, dime la verdad. ¿Acaso hay algún día de tu vida en que despiertes y digas, bueno, la verdad es que estoy cansado de hacer siempre lo mismo? Y voy a empezar por no comer más, al menos no todos los días. No voy a comer más todos los días. A partir de ahora voy a comer, no sé, una sola vez por semana. Porque esta rutina de tener que comer todos los días me tiene cansado. Mejor voy a usar ese tiempo para hacer algo más importante. ¿Verdad que nunca dijiste algo así? ¿Verdad que ni siquiera lo pensaste? ¿Verdad que ni se te pasó por acá? Y claro, porque si lo hicieras, en unos cuantos días nada más estarías débil, flaco, pálido, y no podrías decir que te encuentres así porque la comida que consumiste una vez por semana era de mala calidad. No vas a poder decir eso, ya que lo que en realidad habría pasado es que no te alimentaste correctamente, ¿verdad? Y este ejemplo que te acabo de dar lo traje a colación porque si no haces lo que te voy a enseñar ahora todos los días de tu vida, de la misma forma en que comes todos los días de tu vida, bueno, entonces no digas que esto no funciona. En otras palabras, no dejes que tu puñetero ego te interrumpa constantemente y te convenza de que esto no sirve, ya que no hay ninguna razón para que esperes resultados positivos de algo que no estás haciendo.
Creo que esto está más que claro, ¿verdad? Y así como nunca cuestionas el hecho de tener que comer todos los días, esto que te voy a enseñar ahora tampoco es una buena idea que lo cuestiones, ya que aunque sea distinta, también es comida. Este será un alimento nuevo para ti. La comida que consumes todos los días con tanto placer es un alimento para tu naturaleza humana. Y esta que vas a ingerir ahora, esta que vas a empezar a ingerir ahora, es para empezar a recuperar la conexión entre el ser y el humano, una conexión que tienes perdida. Y si te lo tomas en serio y tu ego te permite dedicarte 15 minutos diarios a ti mismo, esta será la herramienta que abrirá un espacio en tu mente para que logres conectarte con eso que siempre ha vivido dentro de ti, eso que te enseñaron a buscar en una religión o en una creencia, pero siempre fuera de ti. Pero tú no te preocupes, porque en poco tiempo vas a darte cuenta por ti mismo que dentro tuyo hay contenido un universo completo, incluyendo a eso que le llamas Dios. Ahora no tendrás que andar a ciegas creyendo en lo que dicen otros, porque ya tendrás tu propia experiencia y eso te dará el conocimiento suficiente, aunque sea breve, pero con eso ya sabrás por qué es que vas a dedicarte a ti mismo 15 minutos diarios, con el buen propósito de que la calidad de tu vida mejore notablemente. Y no te voy a decir cómo es que pasará, porque bueno, no quiero influenciarte en lo más mínimo. Es para que tú mismo lo vayas descubriendo. Ahora, para comenzar, hazte un gran favor, y no compares esto con nada de lo que ya hay almacenado en tu memoria. No caigas en esa trampa, no hagas pasar lo nuevo que va llegando a tu vida por tu vieja estructura de pensamiento, porque de ese modo, como te decía, todo se contaminará con tus antiguas creencias y al final acabará pareciéndose más a lo que ya pensabas que a otra cosa. Esto es lo que nos pasa con demasiada frecuencia. Así es que ahora presta mucha atención y trata de escuchar limpiamente, no cuestiones. Este ejercicio, tan simple como efectivo, es el primer gran paso que vas a dar hacia el centro de ti mismo, hacia el reencuentro, te diría yo, entre el ser y el humano. Cada mañana, ni bien te despiertes, baja tus pies de la cama y quédate sentado allí mismo, sobre tu cama. Separas tus pies más o menos el ancho de tus hombros y dejas que la palma de tus manos descanse sobre tus muslos. Cierras tus ojos muy suavemente y empiezas a observar tu respiración. Pones toda tu atención nada más que en tu respiración. Tú simplemente la observas. No intentas acomodarla ni ordenarla, no intervienes en el modo en que estás respirando. A partir de allí, eres tan solo un observador que no juzga, ni opina, ni critica. Tú solo observas tu respiración y dejas que ésta transcurra. Al fin y al cabo, ella no te necesita para funcionar. Tu respiración no te necesita, o acaso cuando duermes ella se detiene, ¿verdad que no? Tú solo observas y cuando en tu mente aparezcan imágenes, que van a aparecer muchas, tú solo las observas, tampoco interactúas con ellas. No te enganchas con ese ruido que con toda seguridad aparecerá en tu mente. A partir de ahora, tú eres un observador, ya no eres tu ego. Ahora eres tú conciencia y comienzas por inhalar suavemente y a la vez mentalmente cuentas 1. Exhalas y vuelves a contar 1. Inhalas y cuentas 2. Exhalas y cuentas 2. Y así, contando mentalmente y con la atención puesta solo en tu respiración, continúas 1, 1, 2, 2, 3, 3 hasta llegar a 100, 100. No luches con tus pensamientos ni te dejes atrapar por ellos mientras que estás contando. Tú simplemente déjalos que sigan. Obsérvalos desinteresadamente, sin quitar tu atención de la respiración y el conteo. Tu atención debe estar sólidamente en tu respiración y en el conteo. 1, 1, 2, 2, 3, 3.
vas a ver pasar muchas imágenes por tu mente, como si esta fuera la pantalla de un cine, y tu ego intentará cubrir todo el espacio dentro de tu mente para evitar que allí se pueda manifestar tu otra naturaleza, el ser, el espíritu. Pero bueno, tú seguirás con tu atención puesta únicamente en la respiración y en el conteo, nada más, hasta que llegues al final, hasta llegar a 100, 100. Cuando acabes, te relajas y comienzas con tu vida normal. Y a la noche, exactamente antes de acostarte, a dormir, no antes de mirar la tele, o antes de leer, ni antes de nada, sino antes de dormir, repites exactamente la misma rutina. Son 5 minutitos cada vez. Y al finalizar te acuestas, pones la cabeza en la almohada y te duermes. Ahora, debo prevenirte que tu ego, quien siempre ha estado en control de ti, tratará por todos los medios de alejarte de tu objetivo. Consistentemente, cada vez que te dispongas a empezar con el ejercicio, tu ego, por ejemplo, te hará recordar que tienes otra cosa que hacer. Siempre intentará distraerte y te dirá que eso lo puedes hacer en otro momento, que lo puedes hacer después, un después que por lo general no llega nunca. Esto es algo que te garantizo que te va a pasar, De hecho, a todos nos pasa cuando comenzamos a intentar realizar estos ejercicios. Pero cada vez que eso suceda, será una muy buena oportunidad para que puedas ver cómo es que funciona tu propio ego, para que lo puedas observar, que es justamente de lo que se trata. Eso es lo que le quita poder, que lo observes. Ese es el modo más eficiente de empezar a identificarlo, y ahí mismo deberás aprovechar para ponerlo en su sitio. Y lo harás en voz alta, sí, en voz alta. Lo suficiente como para que tú mismo te escuches, no hace falta que grites, pero hazlo con autoridad. Le vas a decir a tu ego esto que te digo ahora, lo siguiente. Te estoy observando. Por primera vez te estoy viendo y te digo que durante los próximos minutos tú no vas a controlarme. Tú no vas a controlar mi vida, porque los próximos minutos serán controlados por mi conciencia de ser. Y cada vez que me disponga a comenzar con este ejercicio por la mañana y por la noche, será igual. Será mi conciencia quien estará controlando todo lo que yo haga, porque te estaré observando. Siempre, cuando te decidas a comenzar con el ejercicio, le dirás lo mismo. Y con eso será más que suficiente, porque la única herramienta para controlar al ego es la observación. Tal vez te parezca poco, pero es más que suficiente. Algo tan simple como que lo observes a través de lo que te hace hacer para que no hagas lo que tienes que hacer. Esa es la única manera de poder detectar a nuestro ego, a nuestro falso yo, a la razón de todos los problemas que aquejan a la humanidad. Ahora, querido amigo de mi ganzúa, debo decirte que yo no podré hacer por ti más de lo que tú mismo hagas por ti. Y que de este modo, bueno, serás tú y nadie más que tú quien hará algo importante por ti mismo en este aspecto. Ayúdate que te ayudaré. ¿Acaso no te suena conocida esta frase? Mira, este es nada más que el comienzo. Pero si te lo tomas en serio, te puedo asegurar que en poco tiempo serás testigo de los cambios positivos que habrán tanto en ti como en tu entorno. Porque tu entorno también se va a ver afectado con tu cambio. Después de muchos años haciendo esto, he visto resultados extraordinarios en quienes se lo han tomado en serio. Empezando por este que te habla. Lo que te estoy diciendo ahora y lo que estoy haciendo es mostrarte el comienzo del camino más apasionante que criatura humana alguna se haya decidido a recorrer. El camino hacia el centro, el camino hacia la fuente, el camino hacia el punto cero de nosotros mismos. Cuando menos juzgues, cuando menos critiques y cuando menos condenes, menor será la resistencia que tu ego estará poniéndole a tu evolución personal. Y en consecuencia, bueno, más rápido llegarán los resultados. Hazte un desafío, del mismo modo que cuando vas a comenzar con una dieta, bueno, hazte un desafío de un mes.
haz esto que te estoy diciendo un mes en forma continua, todos los días, del mismo modo que comes o respiras o duermes, sin cuestionarlo, sin interrupciones, y luego me cuentas 5 minutitos a la mañana y 5 minutitos a la noche. No es mucho, ¿verdad? Para ti, que afirmas estar en control de tu vida, bueno, este es un muy buen momento para demostrar que es así. Quítale a tu ego 15 minutos diarios de control, 10, 15 minutos. Regálate a ti mismo los 15 minutos diarios más importantes de tu vida. Luego seguiremos adelante con otras tareas, con otros ejercicios, las cuales constan de ciertos movimientos físicos. Pero primero haz este ejercicio de la respiración durante un mes, a la mañana y a la noche, sin interrupciones, todos los días. Y no te apresures, que esta falta de armonía interior que tenemos no es algo que haya pasado de un día para el otro, ¿sabes? Así que tómatelo en serio, con firmeza, pero con calma. Te deseo mucha suerte, y si algún día no haces el ejercicio, no te acuerdes de mí, Acuérdate de tu ego, que él es quien nunca se olvida de ti. Nunca. Por eso es que tiene tanto control, porque no hace otra cosa que pensar en ti. Así es que, como siempre te digo, despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Hasta la próxima aquí en Migan Suba. Chao.